Hola, hola, bienvenidos a Esto no es un conversatorio, en serio, no es un conversatorio. El primer episodio de Esto no es un conversatorio lo vamos a dedicar a un tema que lamentablemente siempre es de actualidad. Poder y corrupción, y particularmente poder y corrupción en Venezuela. Poder y corrupción en Venezuela. Les voy a hablar de este tema a partir de un libro que publicó un psiquiatra y psicólogo uruguayo que vivió en Venezuela, el doctor Abraham Genis, y que fue, por cierto, mi profesor de psicología en bachillerato. En este libro, justamente intitulado Corrupción y Poder en Venezuela, una interpretación basada en una teoría del poder y en un modelo psiquiátrico, el doctor Genis quiere un poco buscar las raíces de este problema de cómo se entrelazan poder y corrupción en la historia de Venezuela y cómo a partir de distintas teorías psicológicas, psiquiátricas, sociológicas, se puede explicar la raíz del problema y eventualmente, como buen médico, el doctor Genis quiere encontrar una cura. Pero él empieza diciendo algo que creo que es fundamental y que tiene hoy más vigencia que nunca. Y él dice en el libro, aquí estoy buscando la cita, él dice en el libro que Venezuela sufre una enfermedad o que Venezuela está enferma en su función de poder. Y esto es bastante interesante porque de allí él parte de su diagnóstico. Recuerden, estamos hablando de 1994, estamos hablando probablemente del momento en que la decadencia de aquel sistema político que empezó en 1958 empieza a mostrar sus debilidades y es el momento de alguna forma en que se le abren las puertas al populismo de Chávez, al líder carismático, que viene justamente a resolver los problemas del país, pero bueno, ya sabemos que esto no ha sido así. Pero él empieza, el doctor Genis, por hacer este diagnóstico: Venezuela se encuentra enferma de la función del poder. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que es el país el que está enfermo, es la sociedad y no solamente sus líderes o sus élites. Cuando él habla de Venezuela, habla del todo, incluyendo a quienes asumen posiciones de liderazgo, pero también a quienes de alguna forma tienen una responsabilidad en que los líderes lleguen al poder, y eso es indiscutible. Y por supuesto que el poder para el doctor Genis es un problema justamente cuando se abusa de él, cuando lo que él dice aquí en un párrafo en el libro, dice: cuando sobrepasan intensidad y en territorio su objetivo primario. El abuso de poder, continúo aquí citando al doctor Genis, el abuso de poder se sucede por la corrupción cuando se disgregan las estructuras necesarias para el normal funcionamiento de cualquier clase de institución. La mafia, o cogollo en nuestro lenguaje, dice el doctor Genis, es la corrupción organizada como empresa. Él escribió esto en el 94 y estas ideas, por supuesto, tenían vigencia entonces, pero tienen, por supuesto, muchísimo más vigencia hoy en día, sobre todo la idea de la corrupción organizada como empresa, que es probablemente uno de los legados más negativos que nos va a dejar el chavismo. Los corruptos son para
para el doctor Genis enfermos, ellos mismos enfermos, que no pueden dejar de alguna forma de ser corruptos. Él asocia la corrupción con la adicción e incluso la necesidad de ocupar el poder y de disfrutar y de abusar del poder como una adicción. Y en ese sentido, obviamente, él plantea que esa adicción debe ser comprendida, la adicción a la corrupción y al poder, y debe tratarse. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero una de las cosas más interesantes del análisis que hace el doctor Genis en este libro es quién es la víctima de ese poder abusivo y de la corrupción. ¿Quién realmente sufre todas las consecuencias de esa adicción al poder y de esa función enferma del poder que ha dominado en Venezuela desde hace mucho tiempo? Y él habla de la gran mayoría. Las víctimas de la corrupción para el doctor Genis son justamente esas mayorías que se han dejado encantar por líderes carismáticos, por promesas, que tienen esperanza de que van a salir de abajo. Justamente son las principales víctimas. Y él habla de estas víctimas como víctimas peculiares. Y voy a citar aquí de nuevo al doctor Genis. Él dice, son víctimas peculiares, no tienen mucha conciencia de serlo, viven sus existencias biológicas colmadas de hambre y de violencia. Se someten a la vocinglería de las elecciones cada 5 años. Claro, él hablaba de aquel sistema donde todavía había elecciones cada 5 años, votando sumisamente al candidato que sea más exitoso según los recursos de las agencias de publicidad. Aquel 80% marginal de los venezolanos que se reproducen mucho, viven miserablemente, sigo citando aquí al doctor Genis, y mueren de toda clase de enfermedades y asesinatos que acortan en varias décadas sus expectativas de vida. Son las víctimas no históricas las que se ignoran como tales, son el soldado desconocido en esta lucha por el poder. Por supuesto que uno podría, ya con la distancia, este libro se publicó en el año 1994, decir que ese sistema del cual hablaba el doctor Genis era mucho menos perverso de lo que es el sistema que terminó implantando Chávez y sus acólitos para la lucha contra la corrupción, la supuesta lucha contra aquella corrupción. Obviamente que sí es verdad que la víctima es alguien que vivía bajo la ilusión que en las elecciones, aquellas de cada 5 años, podía ser redimido y podía salir de abajo y podía salir de ese ciclo tan difícil de enfermedades y asesinatos y de violencia y de pobreza. Pero lo que hemos visto en los últimos años, aunque creo que el doctor Genis se equivocó un poco, claro, no tenía la perspectiva del momento actual cuando escribió el libro, pero lo que hemos visto en los últimos años sobrepasa sin duda lo que se pudo haber visto en la historia republicana de Venezuela y particularmente en lo que se conoce como el periodo de la democracia civil, que terminó, como lo sabemos, de alguna forma, con la elección de Chávez en 1998 y a partir de que él asumiera el poder en 1999. Y él dice que, bueno, sí, el corrupto es un enfermo, el corrupto es un enfermo que se puede comparar con un adicto, con alguien que sufre una adicción. Y sabemos por la psiquiatría y la neurología y la psicología moderna
que efectivamente hay toda una ciencia de la adicción, que no se trata simplemente de un problema de conducta, sino que hay incluso bases fisiológicas, neurológicas, neuroquímicas que condicionan ese problema de la adicción, que condicionan la compulsión a volver sobre la adicción, ya sea a un químico, ya sea al juego, ya sea al sexo, ya sea al poder e incluso la corrupción. Y entonces allí es cuando él propone un modelo de cura. Y él analiza los mecanismos de adicción en la medicina, habla de los distintos tipos de adicción que ya mencioné, y al final dice, obviamente hay una cantidad de estímulos que van haciendo que la persona se vuelva adicta. Y es ante esos estímulos que la persona se convierte en una especie de zombie que no puede dejar de satisfacer ese placer que le produce el objeto de su adicción. Y entonces él habla de una serie de estímulos no químicos que pueden originar una adicción, y estos son el dinero y su enfermedad, la avaricia, la velocidad y su enfermedad, la aceleración y la tensión, la autoridad y su enfermedad, el poder y la tiranía, y las ideologías y su enfermedad, el fanatismo. Y todo eso define lo que él llama la adicción psicológica del ambicioso de dinero, que también se hace ambicioso de poder político. Y entonces él dice, bueno, él vive una tragedia, el corrupto vive una tragedia, pero sobre todo el país gobernado por corruptos vive una tragedia. Esa víctima que él describe también en su libro, por supuesto, es quien vive la peor tragedia. Pero él, al final del libro, él propone de alguna manera un modelo de recuperación del país, estrategias políticas contra la corrupción, como la descentralización, que ya había avanzado bastante cuando el doctor Genis escribió este libro. Él dice, pero ni los cambios políticos ni los luchadores contra la corrupción son los que nos van a ayudar finalmente a terminar con este problema. Por supuesto que pueden contribuir, pero él habla de un tratamiento. Hay que tratar a la corrupción en la base. Y su modelo no es ingenuo. Su modelo realmente era el doctor Genis, pues claro, con su formación de psiquiatra, de médico, de psicólogo, tenía muy claro que estaba tratando un problema extremadamente complejo. Y él aborda la recuperación y la prevención de esa adicción desde la base. Y lo primero es ocuparse de la familia, ocuparse de esa gran mayoría pobre, y aquí él plantea una serie de estrategias, incluyendo la planificación familiar, incluyendo la educación, incluyendo la nutrición, incluyendo lo que él llama el desarrollo de la asertividad. Y él dice aquí, lo voy a citar otra vez, si se desea modificar la estructura política y sociológica del pueblo venezolano, indudablemente debe actuarse sobre su estructura psicológica a nivel personal y colectivo, junto con todas las demás medidas. Y hay algo que él dice que es muy importante, la dignificación de la mujer. Dice, si queremos realmente un cambio para limitar el poder abusivo y luchar contra esta adicción que es la corrupción, hay que dignificar a la mujer. Y él achaca todos estos problemas al poder machista, al poder masculino en Venezuela. Y él dice, el varón con demasiada frecuencia es un lobo solitario, aislado a la pesca de cuantas hembras pueda cubrir, adicto al alcohol, irregular para el trabajo, dedicado al juego y a la lucha política.
Si en Venezuela el poder es masculino, lo es también la corrupción. Y es posible suponer que hay una correlación directa entre la problemática actual del país y los roles que juegan los sexos. Y entonces él dice que hay que cambiar ese orden de poder machista si queremos cambiar las relaciones de poder y disminuir la terrible corrupción que existe en el país. Y él se pregunta, y esto es muy interesante, ¿qué sucedería si, como tantas veces lo ha hecho el humano, se trastocara lo establecido y se buscara utilizar los rasgos de domesticidad, solidez, estabilidad y familia propios de la mujer para reconfigurar la vida pública y política de la especie humana en este planeta? Y él analiza también a diversos personajes y habla un poco de un cambio importante pensando en el futuro. Insisto, escribió esto en 1994 y él dice ¿qué podemos esperar del futuro en relación al poder y la corrupción en Venezuela? Y él habla de algunos elementos de salud moral que tendría el pueblo venezolano que merecen ser rescatados. Es verdad, dice él, que a este pueblo lo mueve su identificación con caudillos carismáticos a través de mecanismos emocionales, pero que obviamente de las experiencias frustradas, de las frustraciones que han generado estos caudillos, también podríamos sacar algún aprendizaje. Y una de las cosas sobre las que él reflexiona en cuanto al futuro, dice que deberíamos pensar realmente en la descentralización, en descentralizar el poder, descentralizar la gestión pública. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es justamente la gran centralización del poder, el poder absoluto en manos de una poca persona, de un cogollo, lo que determina apuntalando la corrupción y todas las desgracias y todas las dificultades que se asocian a la corrupción. Y podamos volver algún día a una visión del poder limitado, del poder que no debería ser absoluto, para evitar que la corrupción siga devorando al país. Así que este fue el primer episodio de Esto no es un conversatorio y nos vemos la próxima vez. Saludos.